¿Alguna vez has escuchado esta frase muy típica que dice de tal palo a tal astilla o es que es igualito que su mamá, es que es igualito que su papá, sacó el mismo carácter que la mamá, sacó el mismo enojo del papá? Estas frases son muy, muy típicas y el día de hoy te voy a decir cómo puedes romper con esos paradigmas y con esos pensamientos que te han inculcado de pequeño. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alex Olmedo y actualmente tengo 30 años y vivo en la ciudad de mis sueños, que es la ciudad de Nueva York. Y no llegué aquí por azar el destino ni porque la vida me trajo acá. Llegué aquí porque yo así lo quise, porque fue algo que yo siempre deseé de pequeño y porque logré romper ciertos paradigmas o logré salir del entorno en donde vivía. Y el día de hoy te voy a decir cómo tú lo puedes hacer y cómo puedes romper con ciertas acciones, pensamientos, costumbres y paradigmas que a lo mejor no te han llevado o te han limitado a ser la persona que realmente quieres hacer. Y todo esto te lo digo porque yo ahorita actualmente tengo un bebé de 1 año y 9 meses, bueno, ya ni tan bebé, ya casi va a cumplir los 2 años, y me di cuenta que ciertos pensamientos, ciertos paradigmas y ciertas acciones yo las estaba replicando con mi hijo. Acciones que mi papá hacía conmigo cuando yo era pequeño. Y una de ellas es que yo me acuerdo que cuando era pequeño, así fuera sábados, domingos, y pequeño me refiero cuando iba en grados escolares, que es la primaria, como tercero, cuarto año, que todavía era un niño, que realmente pues un niño de que todavía te gusta 10 años, no tiene responsabilidad alguna, a lo mejor más que limpiar su cuarto o ayudar con los quehaceres de la casa, a lo mucho. Yo me acuerdo que siempre que era sábado, domingo y días festivos o vacaciones, yo me acuerdo que una de esas cosas era que mi papá siempre, siempre me levantaba temprano. Máximo, máximo 9 de la mañana yo ya tenía que estar despierto, porque si no, yo me acuerdo que mi papá iba a mi cuarto y me tocaba y me decía, ya levántate, ya es tarde, hijo. O pasaba, y esta es muy típica que decía mi papá. Entraba al cuarto y me preguntaba por algo. Algo que no tenía ni sentido alguno, pero solamente lo hacía para levantarme, para que ya me despertara. Aún siendo un niño de primaria, aún siendo, aún más bien, aún no teniendo responsabilidades, siendo viernes, sábado o días festivos o vacaciones, mi papá suele hacer esto y me di cuenta que yo lo estaba haciendo con mi hijo. Inconscientemente, yo estaba haciendo esto con mi hijo de 1 año y 9 meses. Yo luego estaba así y eran las 9 de la mañana, son las 10 de la mañana y tocaba, le gritaba, hijo, o lo iba a molestar para despertarlo. Pero me di cuenta que esto fue por un patrón inconsciente que me sembraron a mí desde pequeño. Y la otra vez platicando con mi esposa, yo le dije, salió el tema, estábamos platicando y me dijo, deja dormir a bebé, es bien temprano y aparte no tiene nada que hacer, ¿para qué lo despiertas? Y platicando con ella, me puse a pensar, hicimos una retroalimentación y le dije, es que yo recuerdo que mi papá a mí siempre me levantaba temprano, ya fuera sábado o domingo o vacaciones, papá siempre me despertaba temprano. Y eso me dejó como muy marcado, ¿sabes? Como muy, muy sembrado. Y yo estaba replicando eso con mi hijo. Y hasta que no fui consciente de esa acción, hasta que no fui consciente de decir, ok, yo decido romper con ese ciclo, lo dejé de hacer, porque era algo que yo hacía inconsciente. Lo hacía consciente e inconscientemente, o sea, conscientemente lo hacía porque sé lo que estoy haciendo, pero al final del día no sabía como por qué lo hacía, pero lo estaba haciendo porque estaba repitiendo un patrón. Y a lo mejor ahorita esto de despertar a mi hijo es algo, es algo en cierto punto, pues, tonto, pero así como ese patrón, hay muchos patrones que nosotros repetimos como hijos de nuestros padres. Y este puede ser un caso, pero también hay casos de situaciones financieras, hay casos de adicciones, hay casos de infidelidades, hay casos de agresión doméstica, X o Y, hay ciertas cosas que nosotros emulamos de nuestros padres y va a haber acciones que nuestros hijos emulen de nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado de qué es lo que decimos, cómo lo decimos, qué es lo que hacemos, cómo es que reaccionamos a ciertas circunstancias, cómo es nuestro temperamento, cómo es que afrontamos cosas de la vida y qué es de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, porque ellos lo van a emular.
y nosotros le damos a llenar su mente subconsciente de todo lo que nosotros hacemos. Y este patrón yo me di cuenta con mi esposa hablándolo. Entonces, en cuanto yo lo expresé, lo saqué, me di cuenta de por qué lo hacía. Porque era no costumbre, era un paradigma que yo traía de mi papá. Y cuando yo me di cuenta de esto, dije, pum, yo no quiero eso, porque era algo que a mí me molestaba. Y yo lo estaba haciendo inconscientemente con mi hijo. Y yo dije, ok, yo no quiero hacer eso, yo me dejo de identificar con mi padre, porque eso se trata a veces, todo lo que hacemos nosotros es porque nos identificamos inconscientemente con alguien. Y entonces yo dije, aquí corto eso que me identificaba con mi padre, de despertar a mi hijo temprano. No tiene caso que lo despierte. ¿Para qué lo quiero despertar? No va a hacer nada, es un bebé y no tiene caso que otra se despierte ahorita si no va a hacer absolutamente nada más que jugar. Mejor que siga durmiendo. Pero yo tuve que ser consciente de esa acción. Y por eso este dicho de tal palo, tal astilla, es que salió igualita de enojón que la mamá. Es que salió igual de agresivo que el papá. No, no es que haya salido igual. Es que recuerda, nosotros somos seres programados, no somos seres destinados. Entonces todas las reacciones que tenemos ahorita como adultos es simplemente el reflejo de lo que fueron nuestros padres. Y nuestros hijos van a ser el reflejo de nosotros. Por eso tú como papá debes de cambiar, tú como mamá debes de cambiar, porque tus hijos se están emulando. Apenas el día de ayer mi hijo guardó algo en el refri, algo que nosotros nunca le hemos enseñado a abrir la puerta del refri, ni le hemos enseñado a guardar las cosas. Él lo hizo en automático. ¿Por qué? Porque ve que nosotros lo hacemos. Cada que cocinamos, ocupamos algo y luego lo metemos al refri. Entonces mi hijo en automático vio que estaba mi esposa que estaba cocinando, dejó algo ahí en la mesa porque ya estaba vacío y mi hijo lo agarró y lo metió al refri, cerró la puerta y siguió jugando con sus cosas. Por eso tienes que tener mucho cuidado de qué es lo que haces, cómo lo haces, por qué lo dices, cómo lo dices, porque tu hijo lo va a estar emulando. Ahorita a esta edad que tiene mi hijo de 1 año y 9 meses, él no entiende mucho de palabras, él entiende más y él emula más por medio de acciones, de qué es lo que nosotros hacemos. Por eso debes ser consciente de qué es lo que haces. Cuando tú eres consciente y te dejas de identificar como lo que eras antes y ahora te empiezas a identificar como una persona nueva, toda tu vida va a cambiar. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, mi mano, ¿no? Aquí están mis dedos. Si yo me quito este dedo, ya no es una mano, ya es una media mano, se podría decir. Entonces, ese es como el núcleo y esas cosas son como las ramitas. Tú tienes que dejarte de identificar con eso. Y una de las cosas que yo hice fue salirme de mi familia, alejarme lo más que podía. Por eso fue que me di cuenta de ese patrón, porque yo no estaba en el círculo que me sembró eso. Me di cuenta que era algo que yo no quería hacer con mis hijos. Entonces tuve que cambiar esa ramita. Dos, tuve que identificarme como una persona diferente, porque en cierto punto llevaba identificándome inconscientemente como X persona 27 años, entonces tuve que cambiar mi forma de pensar y así obviamente tienes que ir viendo cómo es la ramita y tienes que ir modificando esas ramitas. Y ya cuando modificas esas ramitas, ahora sí, ya eres una nueva persona. Volviendo al tema de lo de mi hijo, que yo lo estaba despertando temprano, me di cuenta que estaba haciendo una acción muy similar a mi papá. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, a mí siempre me decían, oh, es que tú eres igual de tu papá, actúan igual, se enojan igual. Pues sí, porque yo el mayor tiempo de mi infancia la pasaba con mi papá, entonces yo emulaba sus reacciones de mi papá. Por eso me decían, es que te parece a tu papá. Pues sí, porque todo el tiempo estaba con mi padre y empecé a tomar acciones, empecé a tomar comportamientos y formas de expresarme que son muy similares a las de mi papá. Porque nuestros hijos a esa edad no necesitan un padre perfecto, necesitan un padre presente, un padre consciente y un padre que todos los días se pueda superar ese 1%. Si tú logras hacer esto, tu hijo te lo va a agradecer en un futuro y te puedo apostar que tú vas a ser su superhéroe toda la vida. Y si este video te gustó, te invito a que me dejes un like, me dejes un comentario y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Alex Olmedo. Ahí todos los días subo píldoras de valor de la paternidad y también subo un poco de mi vida, cómo es que yo llevo la paternidad con mi hijo, cómo es que yo resuelvo problemas que se me presentan día a día con nuestros hijos
porque es muy cierto, nadie te enseña a ser padre, todos los días aprendes algo nuevo y todos los días lo que yo aprendo, yo lo subo en mi Instagram y tú lo puedes estar viendo en tiempo real. Así que te invito a que me dejes un like y te agradezco a que hayas llegado al final del video. Nos vemos en un próximo video. Bye.